tipos de palabras de acuerdo a su sílaba tónica. Ahí está. Tipos de palabras de esta lista, si se alcanza a ver bien que se lo. Entonces, tipos de palabras de acuerdo a su sílaba tónica. Lo primero que van a hacer, se van a empezar, por cierto, en la vida de Word, es el siguiente diagramita. Vamos a terminar. Esta diagramita que me va a decir la posición de la sílaba tónica. ¿Qué? Yo siempre, para poder tildar correctamente la palabra, debo de saber dividir claramente que la primera semana pasada y debo de saber identificar la. Sí, profe, sí. Y deben de saber identificar la sílaba tónica, es decir, la que se pronuncia con la intensidad. ¿Ok? Entonces, estuvimos hablando mucho de eso la semana pasada. ¿Ok? Arriba. Entonces, si mi sílaba tónica está en la última posición, la palabra va a ser aguda. ¿Vale? Repito, si mi sílaba está en la última posición, va a ser aguda. Si está en la penúltima posición, va a ser grave o llana. Ojo, apréndanse porque en los exámenes de la UAM y del Poli les ponen llano y en el de la UAM grave. O sea, hay cambio y es lo mismo, son sinónimos. ¿Vale? Si su sílaba tónica está en la antepenúltima posición, es esdrújula. Y si está antes de la antepenúltima posición, su sílaba tónica, entonces sílaba tónica va a ser una palabra sobre esdrújula. ¿Vale? Sobre esdrújula. ¿Vale? Ojo, ahorita solo vamos a identificar los tipos de palabras. Todavía no vamos a poner las reglas porque luego se confunden. ¿Ok? Entonces, primero vamos a identificar qué tipo de palabra es. De acuerdo a la tónica. No me interesa si lleva lo que aquí no me interesa. ¿Sale? ¿Vale? Sí, termina. No. Solo nos va a interesar qué tipo de palabra es con base en tu sílaba tónica. ¿Ok? ¡Ojo! Antonio. Antonia. ¿Vale? Vamos a dividir sinérgicamente su nombre. ¿Cómo quedaría dividido sinérgicamente su nombre, Antonio? Oye, ¿cómo está Antonio? No, ¿verdad? Yo digo, ¿cómo está Antonio? ¿Sí o no? Ah, ¿verdad? Y este no, ¿cómo se llama esto? Ditongo. Si tenemos, ya tenemos visto. Si tenemos dos vocales juntas en la misma sílaba, es un ditongo. Una fuerte, una débil. La fuerte ayuda a la débil y se quedan juntas. Cuando son dos fuertes, chocan, las tengo que separar. ¿Vale? Va. Entonces, escuchen cómo pronuncio el nombre de Antonio. Yo digo Antonio. Antonio. ¿Sí la va a Antonio? No. Fíjense, Antonio. Antonio. ¿Sí la tónica? To. Entonces,
Si la sílaba tónica es to, con base en este diagramita, obviamente como tiene tres sílabas, no puede ser sobre estrújula. Para que sea sobre estrújula, debe tener cuatro o más. ¿Sí quedó? Entonces, este tiene que trasladar para acá. Si su sílaba tónica es esta, sería aguda. Si su sílaba tónica es esta, sería grave o llano. Y si su sílaba tónica es esta, sería esdrújula. Entonces, con base en este diagrama y en lo que acabo de explicar, Antonio, ¿qué tipo de palabra es? Grave o llana. Ahí está. Grave o llana. Antonio. Así de fácil. Olvídate de los días. Primero quiero que vean que no importa la. Porque no dicen, es que no tiene tilde, ¿cómo la identifico? Pues con la pronunciación. Pero si no la tenemos que pronunciar, pues ahí ya fue. ¿Sale? Seguimos. Carlita, dime una palabra, Carlita. ¿Cuál árbol? Va, árbol. Es el más facilita porque pues, yo ya memoricé que iba a decir la. Pero vamos a dividirla silábicamente. A ver, está. ¿Cómo quedan divididos? Árbol. Yo digo árbol, árbol. Sílaba técnica, árbol. ¿Es aguda? No. ¿Grave o llana? Sí, es una palabra grave o llana. Está. Bien, a ver. Algo que usted no. Otra palabra que quiera. Terminado. Terminado. Vamos a dividir la palabra terminado. ¿Cómo quedaría? Terminado. Ahora escuchen. Terminado. Terminado. Na. ¿Qué tipo de palabra va a ser? Grave. Empezaba a tener cosas grandes allá. Ahí está. Ojo, ¿eh? La O no lleva las sobran entre números para que no se confundan con el cero. Para eso te dan aquí, para no confundirla con el cero. ¿Ok? Sale, vale. A ver, otro ejemplo que sea la palabra eclipse. Sigue siendo eclipse. Ahí va. Eclipse. ¿Cómo queda la palabra eclipse? Ahí está. Eclipse. Eclipse. ¿Sí la clip? ¿Qué tipo de palabra es? Grave llana. Profe, ¿qué todas son graves llanas? No, pero le han atinado a todas las graves llanas que existen, ¿sabes? Entonces, grave llana. Ahí va. Otra, que sea la palabra analizar. 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 Entonces, ¿cómo dividimos silábicamente analizar? Analizar. Escuchen toda la función. Analizar. Analizar. Sílaba tónica. Sal. ¿Qué tipo de palabra es? Ay, por fin una duda. Ahí está. ¿Dudas? Va. Borro, sigo. La palabra química.
¿Cómo definimos sintácticamente la palabra química? Química. Escuchen cómo la pronuncio. Química. Química. Sílaba tónica. Quim. Tipo de palabra. Esdrújula. Acuérdense. Si está en la última posición, la sílaba tónica aguda. Si está en la penúltima, grave o llana. Si está en la antepenúltima, esdrújula. Y antes de la antepenúltima, sobresdrújula. ¿Dudas? ¿Seguros? Va. Otra por árbol. La palabra ah, préstamelo. ¿Cómo dividimos sintácticamente la palabra préstamelo? Dale. Préstamelo. Préstamelo. ¿Sí la batería? Pres. ¿Es aguda? ¿Gravellana? ¿Esdrújula? ¿Sobre esdrújula? Sí. Esta sería una palabra sobre esdrújula. Ahí está. Otro ejemplo. La palabra México. ¿Cómo dividimos sintácticamente la palabra México? Me, ahí está. Sílaba tónica, México. Me. Tipo de palabra, ¿es aguda? ¿Grado llana? ¿Esdrújula? Sí. Ahí, ahí está. Otro ejemplo. La palabra, la palabra garantizar. ¿Cómo definimos sintácticamente la palabra garantizar? Gar, perfecto. Garantizar, garantizar. ¿Sí la tónica? Sal. Tipo de palabra, aguda. Dudas. La palabra computadora. Va. La palabra computadora. ¿Cómo queda dividida sintácticamente? Con, pu, escuchen cómo la pronuncio. Computadora, computadora. ¿Sí la única? No. Tipo de palabra, gravedad. Ahí está. Dudas, dudas más, seguros. Hasta ahorita solamente les he enseñado a identificarlas, pero si saben identificarlas, las reglas son rapidísimas. ¿Vale? ¿Dudas? Va. Yo ando con la posición.
Va. En casita dudas, va. Sigo. Fíjense, les voy a colocar las reglitas de cuando las palabras llevan tilde. Obviamente, si no cumple esa regla, no va a existir. ¿Ok? Entonces, aquí les vamos a poner para las agudas, llevan tilde cuando terminan en N, S o vocal. Tan, tan. Por ejemplo, la palabra corazón. Vamos a limitar la letra. ¿Cómo que limitar corazón? Corazón. Corazón. Escuche toda la pronunciación. Corazón. Corazón. ¿Sí la escucha? Son. ¿Qué tipo de palabra es? Aguda. ¿En qué termina? Entonces, como termina en N, la debo de tirar. Exactamente. Todas las que llegan a opción, porque son agudas y terminan en N. ¿Sale? Otro ejemplo. La palabra estrés. ¿Cómo dividimos estrés? Es tres. Yo pongo la pronuncia, mucho estrés o tengo mucho estrés. Tres. ¿Sí lo has contado? Tres. Tipo de palabra. ¿En qué termina? En S. Y las agudas van a llevar tilde cuando terminan en S. Como esta es aguda y termina en S, yo agarro y la digo. ¿Vale? Otro ejemplo. La palabra caminar. ¿Cómo dividimos la palabra caminar? Caminar. Yo digo, vamos a caminar. Vamos a caminar. ¿Sí lo va a caminar? Tipo de palabra. Hasta. Termina en ese vocal. Como no termina en ese vocal, no lleva. La N. Como termina en R, no va a llevar. Para que lleve tilde, o debe terminar en N, o debe terminar en S, o debe terminar en vocal. A fuerza. Ujú. ¿Sale? ¿Vale? Otro ejemplo. La palabra eh, enamoró. Se enamoró. Pasado. Se enamoró. Yo digo, él se enamoró. ¿Cómo lo dividimos claramente? Enamoró. Yo digo, él se enamoró de ella. Él se enamoró de ella. ¿Dónde lleva la sílaba tónica? En la última sílaba. ¿Qué tipo de palabra es? Aguda. ¿Y en qué termina? En vocal. Por lo tanto, todos los verbos conjugados en pasado y futuro llevan tilde. Enamoró, soñó, estudió, jurará, pensará, estudiará, comerá. ¿Por qué? Porque son palabras agudas que
en vocal, excepto los monosílabos. Por ejemplo, yo fui a Europa. No, ahí no lleva tilde. No lleva tilde, salvo que lleven tilde distinto. Es decir, que tengan dos o más campos. ¿Sí quedó? ¿Qué pro? Vale, vale. ¿Dudas? Va. Siguiente. Palabras graves o llanas. Palabras graves o llanas. Palabras graves o llanas. Llevan tilde cuando terminan en una letra que no sea N, S o vocal. Dice, llevan tilde cuando terminan en una letra que no sea N, S o vocal. Es decir, si es R, si es P, si es L, si es L, J, la que sea, diferente a N, S o vocal. Si la palabra es grave o llana, se va a tildar en su sílaba tónica. Por ejemplo, ¿puedo poner 5 los ejemplos de las alturas? ¿Sí los puedo dar? Va. Vamos a ver con los ejemplos de las graves. La palabra fácil. Ahí está. La palabra, ¿cómo dividimos silábicamente la palabra fácil? Yo digo, esto estuvo muy fácil. O yo digo, estuvo muy fácil. 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 Sílaba tónica. Fa. Tipo de palabra. Grave o llana. ¿Termina en N esta vocal? No. Como no termina, como no termina en N ese vocal, nosotros le ponemos tilde en su sílaba. ¿Vale? ¿Dudas? ¿Seguros? Otro ejemplo. La palabra, la palabra perfecto. ¿Cómo la dividimos silábicamente? Perfecto. Ahí está. Escuchen cómo la pronuncio. Perfecto. Perfecto. ¿Sí la autoridad? Perfecto. Ahí está. ¿Qué tipo de palabra es? Grave. Pero que sí termina en vocal, para tildarla tendría que terminar en una letra diferente a ese vocal. ¿Sí quedó? Otro ejemplo. La palabra árbol. La palabra árbol. ¿Cómo dividimos silábicamente árbol? Árbol. 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 Sílaba tónica de árbol. Árbol. Tipo de palabra. Aguda o grave, o llana, ¿qué es? Grave o llana. Termina en N, S vocal, es decir, la última letra es M, S vocal. Por lo tanto, la debo de
tilda, dudas. Otro ejemplo, ¿cómo me llamo? César. ¿Cómo dividimos el área de César. César. Yo no soy César. Soy César. Sílaba cónica. C. Tipo de palabra. Grave. Termina en ese vocal. Por lo tanto, sí lleva tilde en la sílaba. Dudas. Dudas. En casita. Dudas. Mande esta noticia en casita, por favor. Vale, otro ejemplo. La palabra. Ahí está. Lápiz. La palabra lápiz. ¿Cómo la dividimos en la lápiz? Ahí está. Yo digo, préstame tu lápiz. O digo, préstame tu lápiz. Lápiz. Sí, la auténtica. La. Tipo de palabra. Grave. ¿Termina en N? No, ¿verdad? Entonces, como no termina en N ese vocal, lleva. Otro ejemplo. La palabra lápiz. Látex. ¿Cómo se divide estiládicamente la palabra látex? Látex. ¿Cómo la voy a pronunciar? ¿Cuál es su sílaba tónica? Látex. Látex. Sílaba tónica. La. Tipo de palabra. Grado llama. ¿Termina en ese vocal? No. Como no termina en ese vocal, la tenemos que quitar. ¿Está bien? Otra. La palabra goma. ¿Cómo dividimos la palabra goma? Goma. ¿Cómo la pronuncio? Goma. Goma. ¿Sí la vas a Go. Ahí está. Tipo de palabra grave o llama. Pregunta. ¿Termina en M o vocal esa palabra? Sí, ¿no? Pero es última segunda letra. Ah, como si termina en M vocal, no lleva. Solo llevaría tilde si no termina en M vocal. De hecho, este se llama acento prosódico y este sería acento gráfico con el tilde. ¿Sí quedó? Dudas. En casita, dudas. Vamos bien. Perfecto. ¿Puedo hablar de las llaves? ¿Sí? Vale. Vale. Es una de las más difíciles de todas. Fíjense, la regla bien difícil. Todas de las. O sea, con que le expliquen, ya saben. Absolutamente. De hecho, la palabra esdrújula es eso. La palabra grave es grave. La aguda. La palabra esdrújula es una palabra esdrújula. Vale. La palabra
método. ¿Cómo dividimos la palabra método? Método. Ahí está. Yo digo método, digo método, o digo método. Método. ¿Sí lo indica? Me. Tipo de palabra. Eso es lo. ¿Cuándo llamo tilde? Todas. Entonces, y le pongo la tilde. Y ya. Así de fácil. ¿Vale, vale? Otro ejemplo. La palabra, una materia que les gusta mucho. ¿No le gusta? A ver, ¿cómo dividimos la palabra física? Física. Yo digo física, digo física o digo física. Física, sí o atómica. Fin. Tipo de palabra. Es rubra. ¿Cuándo yo? Ahora, siempre lleva tilde. Le ponemos acá sutil en la sílaba. Otro ejemplo. La palabra, otra materia que les gusta mucho. Ahí está. Matemáticas. ¿Cómo dividimos finalmente la palabra matemáticas? Ma, te, ma, y, cas. Escuchen. Matemáticas. Matemáticas. Si la ma en la segunda parte. Tipo de palabra. Es aguda, grave llana, esdrújula. ¿Cuándo le mantienen? Todas. Agarramos y le ponemos su tilde. ¿Amén? Todas también es una parte sutil. Ahí está. ¿Cómo dividimos finalmente tónica? Tónica. Ahí está. Tónica. Tónica. ¿Sí la tónica? Tónica. Tipo de palabra. Esdrújula. ¿Cómo le mantienen? Todas. Ahí está. Dudas. Fácil. Está fácil, ¿no? Espero. Dudas. Dudas. Porque normalmente los exámenes son palabras muy parecidas. Y se confunde y sabe más. Dudas. Dudas. Va. A ver, hay una situación bien importante. Porque hay palabras que, aunque tienen el mismo sentido, se ocupan en diferentes contextos. Por ejemplo, la palabra, la lástima y lastima. Fíjense, ¿eh? Lástima de generar tristeza, ¿no? Vean, ¿eh? Ay, qué lástima me das. Ay, qué lástima me das. Sí, la batónica. Las tipo de palabra. ¿Debe llevar sentido? Sí. Entonces, si yo quiero lástima o la tristeza, o que me da lástima, necesito llevar porque se sufre. Pero si algo me lastima, me lastima. Ay, me lastima, me lastima. Si la batónica. Y tipo de palabra grave, llevar a
Entonces, cuando ponemos tilde, es de que da tristeza, de la pobrecito. Y si no le ponemos tilde, es de que duele. Ay, me lastima. ¿Sí ven la diferencia? Ojo, porque había un chiste grosero, pero no voy a decir. Mejor busquen buena y se los dan. Para que no se imaginan, voy a mandar. Ay, no sé. ¿Saben? Seguimos. Dudas, seguros. No, no, es la palabra médico, el doctor, ¿no? Es el médico me atendió. El médico me recetó. El médico se desarrolla la perfección. Vamos a decir históricamente. Médico. El médico me atendió. ¿Sí la autoridad? Me. Fue palabra. El grupo. Entonces, el médico que se refiere a la persona es una figura que lleva. Yo digo, el doctor me medicó unas pastillas. Si yo digo, el doctor me medicó unas pastillas. El doctor me medicó unas pastillas. Sílaba tónica. Co. Tipo de palabra. Aguda. ¿Lleva o no lleva tilde? Sí, porque son agudas y si es aguda y termina vocal, lleva tilde. Este es el verbo medicar en pasado. Pero ¿qué creen? También existe el verbo medicar en presente. Por ejemplo, yo medico unas pastillas. Yo me medico unas pastillas. Entonces, fíjense, escuchen cómo la pronuncio. Yo me medico unas pastillas. Yo me medico unas pastillas. ¿Sí la tipo de palabra grave? Lleva tilde porque termina en vocal. Para que sea grave y se tilde, debe de terminar en una letra diferente a la S. O sea, la palabra médico, médico, médico puede llevar tilde en dos lugares diferentes y significa cosas diferentes. Médico es el sustantivo, el doctor. Médico es del verbo medicar en pasado y médico es medicar en presente para la primera persona del singular. Eso se lo voy a decir. Primera, segunda, primera, singular. ¿Ok? Dudas. Y vean, una sola revista ya le cambia. Y yo he visto, por ejemplo, también otro, yo he visto en escuelas. Yo digo que mira, llevaría a esa escuela, porque decía, por ejemplo, dice cursos de inglés. Y así lo ponen. Cursos de inglés, sin tilde. Eso es, ahí dice cursos de inglés. Y la inglés existe, ¿no? Yo no llegué a hacer un curso de inglés. Ni de broma. Entonces, lo correcto es decir inglés, porque es una palabra aguda y al terminar en S se debe de quitar. ¿Sí debe de quitar? Porque yo trabajaba en una escuela, la directora por ahí puso inglés, claro. Yo le dije, ay, licenciada,
que llevan tilde, porque si no, pues dice inglés. Y me dicen, ay, pero pues ellos no saben. Y sí, sí, se van a divertir. O sea, ¿quién me pone? Es lo malo de no ser tilde. Si hay preguntas, seguros, por favor, veamos más sobre sus dudas. Va, borro. Ah, dale, vale, no cagas. Sobre eso, pues, ojo, estas tienen, si tiene falta, no, 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 dale, ¿vale? Es vale, ¿vale? Entonces, sobre todo, son las primas de la censura. Estas sí, todas llevan, todas llevan tilde. La única situación es cuando las palabras terminan y la excepción hay que decir punto. La excepción es con el sufijo. Sufijo es la parte que da antes de la tecnología. Entendieron todos los vocablos, todo, ya no me doy, pero existe lo que se conoce como prefijo, sufijo y un morfema o un lexema raíz. Y se nos explicaron todo en español. Entonces, el sufijo es la parte que da una, por ejemplo, rápidamente, por ejemplo, biología, no, biología, ¿vale? Eso es un sufijo, ¿vale? Entonces, en este sufijo debemos darlo como analizar esa palabra o analizar la palabra sin el sufijo y si esa palabra tiene tilde, entonces la otra o la respuesta también llevará. Si no, no lleva tilde. Ay, ¿sabes? Fíjate, vamos a empezar con el clásico. Vamos, por ejemplo, la palabra de róbaselo. Ahí está. Róbaselo. Vamos a dividir las variables. Róbaselo. Pregunta. Escuchen para que ustedes puedan hacer la atención. Róbaselo. Róbaselo. Si la batalla ro es aguda, grave esdrújula, sobresdrújula, al decir que es sobresdrújula, me debo hacer otra cosa. ¿Esta palabra termina en mente? No. Como no termina en mente, automáticamente la quito. Porque casi todas llevan. Es decir, si no termina en mente, fuerza completa. Solo cuando termina en mente, tengo que hacer otro procedimiento. Otro que sea
Simplemente ahí se ve con la aplicación mente. Pero quiero otro sistema. Y ahorita usamos esa, la de simplemente. Ahorita usamos la de simplemente. Que sea la de. Es que luego se ríen. Porque lo usan para decir albures. Pero no es una, es una palabra. Sería cómetelo. No se ríen. ¿Vale, vale? Cómetelo. Cómetelo. Ahí está. Cómetelo. Sílaba tónica. Co. Tipo de palabra. Es aguda, es grave o llana, es esdrújula. ¿Qué es? Sobre esdrújula. Termina en mente. Si no termina en mente, pues yo la voy a quitar. ¿Vale? ¿Vale? Otro ejemplo. ¿Vale? Ese es el autor. No, ese es esdrújula. Y ya dice. Y ya otra. Eh, cómpraselo. Cómpraselo. Ahí está. Cómpraselo. Cómpraselo. Dividimos teóricamente. Cómpraselo. Escuchen yo. Cómpraselo. Si la batería con es aguda, gravitada, esdrújula, sobre esdrújula, perfecto. Termina en mente, entonces lleva dudas. Va. Ahora vamos con la excepción, que es la cosa grande. Ahí vale. Fíjense. La palabra simplemente. Ahí está. La palabra simplemente. Vamos a dividir la palabra simplemente. Ahí está. Yo la pronuncio simplemente. Simplemente. Si la sin. Tipo de palabra es aguda, grave llano, esdrújula, sobre esdrújula, ojo, termina en mente, sí. Como termina en mente, lo que tengo que hacer es quitarle el sufijo mente y analizar la palabra sufijo, que es su raíz. Y entonces dividimos la palabra simple. Simple. Si la tónica, sim. Tipo de palabra, aguda, grave, vaya, no, porque termina en vocal. Como es tilde, es así. ¿Vale, vale? Otro ejemplo. ¿Vale, vale? Fácilmente. Ahí está. Dividimos silábicamente fácilmente. Fácilmente. Escuchen con la atención. Fácil, fácilmente. Si la diga, fácil. Ahí está. Tipo de palabra. Es aguda, grave llana, esdrújula, sobre esdrújula, sí. Entonces, técnicamente, sí. Lo que hago es quito el sufijo y me quedo con la raíz fácil y analizo la palabra fácil. Separo la palabra fácil y yo digo fácil, fácil. Mira la técnica fácil. Fa. Tipo de palabra. Claro, ya, ¿no? Llevar a tilde, sí, porque termina en L. Entonces, si esto lleva tilde, esta de acá. Otro ejemplo. La palabra rápidamente. Dividimos numéricamente.
rápidamente, rápidamente, rápidamente. Cierra la túnica, tra. Ahí está. Tipo de palabra es aguda, grave o llana, esdrújula, sobresdrújula, sí. La sobresdrújula es todas antes del antepenúltima, todas, ¿vale? Es decir, si está muy larga y es la primera es sobresdrújula. Todas las que son antes del antepenúltima, es decir, van a ser sobresdrújulas, ¿vale? Entonces, esta es sobresdrújula. Termina en mente, sí. Entonces, quito el sufijo mente y me queda rápida. Ahí está. Y entonces dividimos dinámicamente la palabra rápida. 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 Ra. ¿Sí puede palabra? ¿Es número rápida? Pues sí. Porque todas se repiten. Entonces, la palabra después, prácticamente, familia. Ahí está. Dudas. Dudas. En casita dudas. ¿Quieres que le deje a date?